Sí, por favor, vamos a pedirle a nuestro especialista parlamentario, el señor doctor John, secretario de la comisión, que pueda hacer la sustentación del predictamen de nuestro congresista Horacio Pecori. Gracias, doctor John. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Se trata de un proyecto de ley muy sencillo, referido a fortalecer la potestad fiscalizadora del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Brevemente vamos a hacer un repaso de las normas desde la creación del OEFA para visibilizar en qué momento este órgano es afectado por el artículo 19 de la ley 3223 que se pretende derogar. El OEFA fue creado mediante decreto legislativo 1013, la segunda disposición final, expedido en el año 2008. Ahí se precisa brevemente el marco funcional que tienen, dentro de la cual consta la función fiscalizadora. El marco funcional del OEFA fue desarrollado mediante Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que desarrolló un poco más las funciones del OEFA. Y mediante Ley 30011 se optimizaron estas funciones, dentro de ellos la potestad sancionadora. Hasta allí todo marchaba bien. En el año 2008, en mayo del 2008, hasta el año 2014, OEFA había impuesto 946 multas y realizado 5.517 supervisiones. Sin embargo, al promulgarse la ley 3230, el artículo 19 creó una situación jurídica excepcional mediante el cual se suspendió, se limitó la potestad sancionadora del OEFA, limitándolo solo a realizar medidas de corrección, ¿no?, de supervisión y corrección. Y la multa fue trasladada a un extremo residual, aplicable solo en casos de que la corrección y la remediación no sean cumplidas. ¿Qué efectos ha generado esta situación jurídica excepcional? Ha generado efectos completamente adversos. En primer lugar, ha debilitado la institucionalidad ambiental, porque el OEFA simplemente supervisa, dispone medidas de corrección y nada más. Luego, ha convertido la fiscalización ambiental en ineficaz, dado que OEFA tiene la atadura de no poder imponer sanciones. Y una entidad llamada a fiscalizar, a supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental sin la posibilidad de ejercer plenamente su potestad fiscalizadora, no puede hacer mucho en defensa del cumplimiento de las leyes ambientales que tienen impacto en todos los ciudadanos, en la ciudadanía en general, con la vida misma, la cual, según el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, es deber primordial del Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Asimismo, esta norma dictada bajo la sumilla de optimizar o privilegiar la corrección y la prevención, lo que ha originado es que han aumentado considerablemente las infracciones. Si nosotros miramos brevemente un gráfico que nos presentó OEFA, bueno, en ese gráfico se aprecia que luego de la vigencia de la ley 3230, las infracciones han crecido muy considerablemente. Entonces, esta ley no ha desincentivado la comisión de infracciones, por el contrario, ha logrado que se cometan muchas más infracciones, ¿no?
Y finalmente, esta ley ha generado el efecto de constituir un incentivo para incumplir la legislación ambiental, lo cual debe llamar la atención urgente del Congreso de la República a efectos de que la OEFA recupere a plenitud su potestad fiscalizadora con la sanción respectiva y pueda cumplir sus funciones cabalmente. Hasta antes de la vigencia de la ley 3220, la OEFA podía supervisar, fiscalizar e imponer sanciones. Con la ley 3230 solamente puede supervisar y disponer medidas correctivas. El marco que establece este dictamen positivo respecto al proyecto de ley presentado por el señor congresista Horacio Pacori crea un círculo virtuoso de la fiscalización porque privilegia la prevención, fortalece la corrección y permite a la OEFA imponer multas. Este proyecto también debemos señalar que guarda relación con el plan de trabajo de la Comisión aprobado en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Gracias, señora presidenta. Sí, ¿alguna intervención? Congresista Sarmiento, por favor. ¿Alguien más? Perdón, antes de darle la palabra, permítame. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? Congresista Pacori. Congresista Marco Arana, bienvenido. ¿Alguien más? Ok. Congresista Sarmiento, por favor, lo escuchamos. Gracias, presidenta. Presidenta, este proyecto es bastante importante del fortalecimiento de la OEFA. Es importantísimo por todos los problemas que vienen habiendo a nivel nacional. Esto no solamente en la parte de los derrames de petróleo y los problemas que hay en la selva con los hidrocarburos, sino también con la industria, ¿no?, que en estos momentos no incumplen con las normas establecidas, ¿no?, de protección del medio ambiente. Pero, como vemos en el predictamen, yo lo que quisiera es solicitar a la presidencia por el bien de este proyecto, de que vaya muy bien sustentado al Pleno, ya que en el Pleno va a haber muchas voces discrepantes por el tema de que no tiene el sustento suficiente el proyecto con respecto a las opiniones que se han solicitado. Se han solicitado al Ministerio de Ambiente, quien ha contestado, el organismo de evaluación de fiscalización ambiental, que ha contestado favorablemente, pero ellos son los que estarían favoreciéndose con este tema, ¿no? Y el Ministerio, falta el Ministerio de Energía, falta el Servicio de Áreas Naturales, el Ministerio de Agricultura, la Sociedad Peruana de Derechos Humanos, Centro para el Desarrollo Indígena Amazónico y Coordinadora Nacional de Comunidades. Y lo que es peor, ha habido una omisión de la parte de la Comisión de Pueblos Andinos de que debería haberse solicitado opinión al Ministerio de Economía, porque este tema va con el tema de que el objetivo de este proyecto es derogar el artículo 19 de la Ley 230, ley que establece medidas tributarias de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Entonces, es importantísimo, ¿no?, de que esta opinión venga del MEF. Lo que yo solicito, ¿no?, y pido a la comisión de que una cuestión previa de que se oficie al Ministerio de Economía y Finanzas su opinión con respecto al proyecto de ley y así vayamos sustentados ya al Pleno y no quisiéramos que vaya al Pleno, como ha ocurrido muchas veces en el gobierno anterior, de que iba al Pleno y por ser tan importante la opinión de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, no lo regresaban a la comisión y el tiempo se alargaba mucho más de lo que estaríamos nosotros apurados en aprobar este proyecto, señora presidenta. Esa es mi opinión y pido como cuestión previa de que se vote para poder
tener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Sí, una interrupción. Tiene una intervención el congresista Pacori y luego el congresista Arana y luego la congresista Melgarejo. Señora Presidenta, por su intermedio a los colegas congresistas. El espíritu de presentar esta iniciativa legislativa, lo hemos manifestado claramente, es fortalecer la institucionalidad ambiental. No debemos olvidar que la Ley 3230, la ley que establece medidas tributarias de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión, ha sido presentada por el anterior gobierno con el objetivo de fortalecer y de sostener el crecimiento económico. Y nosotros sabemos, y en este Congreso, hacerles recordar a los demás colegas, de que el crecimiento económico ha mostrado grandes déficits y hemos tenido en el anterior gobierno de Ollanta Humala un deficiente manejo económico y esta medida no ha dado ningún resultado. Se ha recibido la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, se ha recibido la opinión favorable del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Esta mañana la ministra del Ambiente ha dado su opinión favorable para tocar este tema y fortalecer la institucionalidad ambiental en el Diario de la República. Y dentro de esa exposición se han manifestado claramente los impactos económicos negativos que ha traído para la economía, principalmente el artículo número 19 de la Ley 3230. Entonces, en ese sentido, señora Presidenta, yo quisiera manifestar de que es una medida que no ha traído resultados y lo que encadena, más bien ha generado, es que se traiga, digamos, abajo la institucionalidad ambiental. Es necesario recuperar la institucionalidad ambiental y creemos, sí, colega de Mayo. Muchas gracias. Yo solo quiero Congresista Aramayo tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Y también el congresista Sarmiento ha pedido una interrupción. A mí me parece que la iniciativa es interesante, pero si revisamos, Presidenta, los antecedentes próximos pasados, el Congreso de la República acaba de aprobar la derogatoria del artículo 12, que le da competencias a los gobiernos regionales en materia de ejercer autonomía presupuestaria dentro de su mismo pliego. ¿Qué ha pasado respecto a eso, Presidenta? El Ministerio de Economía y Finanzas, incluso la misma vicepresidenta, ha dicho que van a observar la norma por no tener un informe del MEF. Informes que en el caso de la Comisión de Presupuesto han sido requeridos y que entiendo que han entrado de manera extemporánea el mismo día que el Pleno aprobaba la norma. Entiendo yo en una actitud absolutamente desesperada y irresponsable. Entonces, para que no ocurra lo mismo, le digo que yo tengo el mismo problema en la Comisión de Descentralización. Los informes que se requiere al Ejecutivo llegan con un retraso, un mes, congresistas. Entonces, no puede ocurrir. Habría que emitir a través de la presidencia del Congreso los trámites y la burocracia parece haber rebasado al Ejecutivo, que un informe que le pide el Congreso de la República para poder emitir normas sencillamente se omite o se retarda. Señora Presidenta, eso es abuso de autoridad. Entonces, yo quisiera, a través suyo, en esta comisión, exhortar al Ejecutivo para que los informes que además generan las normas del país puedan llegar con la razonabilidad que la Ley de Procedimiento Administrativo regula. Entonces, que sí, me parece imperioso, quería respaldar el pedido del congresista Pacori, que se oficie, y como ha dicho bien el congresista Sarmiento, al MEF, y que se le otorgue plazos, Presidenta. El Congreso de la República es un foro que puede cursar oficios diciendo en el término de la distancia, en 48 horas, el Ejecutivo no nos deja otra alternativa. Entonces yo sugiero a través suyo, señora Presidenta, que se le otorgue un plazo prudente para que el MEP pueda responder. Muchas gracias. Interrupción solicitada por el congresista Sarmiento y ahí solicitó la palabra también del secretario. Solamente para aclarar, ¿no?, al congresista Pacori, yo no estoy en contra del proyecto, sino yo quiero cumplir con los procedimientos. Estoy a favor del proyecto, pero el problema es que no vamos a cumplir con los procedimientos y por correr, ¿no?, nos vamos a tropezar y vamos a alargar el tiempo. Por eso, acá la comisión hemos cometido un error. Porque todos no hemos oficiado una opinión al MEF, porque es responsabilidad del MEF toda la parte tributaria. Y eso es lo que estamos solicitando. Y si no nos contesta el MEF, tenemos la potestad de llamar al ministro y sentarlo acá porque no está contestando sobre el tema.
Ese es lo que estoy solicitando. Quería yo aclarar de que no estoy en contra, estoy a favor del proyecto, pero cumplamos los procedimientos. Sí. Culmina congresista Pacori para que luego pueda intervenir el congresista Arana y el secretario técnico, por favor. Colegas luego la congresista congresistas, Melgarejo. creo que las opiniones son favorables. En el caso del artículo 12 que se ha debatido en la Comisión de Presupuesto, nosotros manifestamos claramente de que debería darse la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la presidenta ha hecho hincapié de los documentos presentados y el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido opinión. Esperemos que en este caso podamos solicitar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, dándole plazos y también coincidiendo de que existe un proceso de silencio administrativo para que pueda emitir opinión y así de esta manera pues salga esta ley. No nos olvidemos que estamos y creo que existe la voluntad de fortalecer la institucionalidad ambiental de los organismos que han perdido esa facultad sancionadora. Solamente eso, colegas congresistas. Congresista Arana, por favor. Muy buenos días, señora presidenta, colegas funcionarios de la PCM. En realidad, todos conocemos que la continuidad que ha habido en las políticas de gobierno, si bien es cierto han buscado que se protejan los derechos ambientales de ciudadanos, por eso tenemos ahora un Ministerio del Ambiente, no es suficiente ni está siendo eficaz para garantizar que ese derecho sea cautelado. Eso es un tema que lo sabemos con dura realidad cuando vemos lo que ha pasado, lo que está pasando en la Amazonía, lo que está pasando en los Andes del Perú, lo que está pasando acá en Lima, ¿verdad? O sea, aquí en Lima sabemos de empresas productoras de pinturas que contaminan, sabemos de la contaminación del río Rímac, sabemos de los graves daños ambientales que están provocando las inmobiliarias con las normas que se han conseguido para reducir al mínimo áreas verdes, o lo que está pasando con la destrucción de los valles del Lurín, del Valle Chillón, ¿no? Lo cual implica que todavía estamos lejos de aquello que se necesita para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y saludable, e igualmente garantizar un derecho fundamental como el tema de el acceso al agua en cantidad y calidad. Y la manera como esto lo estamos viendo o estamos intentando tomar conciencia es cuando la gente reclama. Y claro, reclama por promesas incumplidas, reclama por mesas de diálogo convertidas en mecedoras, reclama porque simplemente sienten que no son escuchados y que sus derechos no están siendo garantizados o que se ha privilegiado la actividad económica y el lucro por encima del derecho a la salud, a la vida, a la tranquilidad, a la paz. Si en Lima nos envenenaran las aguas de la Tarjea y nos envenenaran el mercado mayorista, tal vez comprenderíamos por qué se indignan en Amazonía cuando les contaminan sus ríos y decimos que pueden esperar, ¿no?, que todavía tienen que ir a protestas grandes para hacer noticia, y vivimos generalmente con indolencia lo que ocurre en estos lugares, ¿no? Yo quisiera saludar la iniciativa que ha tenido el congresista Horacio Pacori, y también acoger aquella valoración y preocupación que han expresado la congresista Aramayo, congresista Sarmiento, en relación a que tengamos opiniones calificadas para poder entrar a un debate serio. Sin embargo, señora presidenta, yo creo que para hacerlo deberíamos aprobar el dictamen e ir al Pleno, por varias razones. La primera es que no es esta la única comisión donde, como ha señalado el congresista Sarmiento y la congresista Aramayo, el Ejecutivo responde cuando quiere, incluso tarde y mal. Hemos tratado incluso en la Junta de Portavoces el hecho de que, por ejemplo, que varias comisiones estén pidiendo calidad de comisión investigadora para poder tener el elemento coercitivo que obligue a que puedan venir a dar sus informes. Y la presidenta del Congreso ha recordado que no es necesario que se constituya cada comisión en comisión investigadora, porque de hecho uno de los roles nuestros es fiscalizar, es hacer control político.
Y entonces lo que en la última y penúltima reunión de la Junta de Portavoces, la presidenta exhortaba es que a que las comisiones sepan que tienen ese atributo y en todo caso lo estemos también comunicando a la presidencia del Congreso en los casos donde las respuestas del Ejecutivo tarden en llegar o simplemente ignore los requerimientos que se le hace. Sin embargo, creo que es una facultad, señora presidenta, dado que hay de lo que he escuchado de la congresista Aramay y del congresista Sarmiento y de la congresista Donaire cuando hemos hablado de la Amazonía en el Pleno, ¿verdad, congresista Donaire? En la que yo la llamé para decirle coincidimos plenamente en la necesidad de que encontremos acuerdos políticos e iniciativas legislativas para proteger el medio ambiente y para proteger a la gente. Y entonces lo mejor sería, señora presidenta, si lo tuvieran a bien nuestros colegas Aramay o Sarmiento, de que podamos dictaminar y en el Pleno podemos efectivamente acordar, pedir que los ministerios, en este caso el Ministerio de Economía o el propio Ministerio del Ambiente, aunque ya la ministra del Ambiente se ha expresado en favor de que eso pudiera ocurrir, lo hagamos. Puede ser que retorne, señora presidenta, pero lo cierto es que el Pleno tiene la potestad de pedir. Congresista Arana, le está pidiendo una interrupción el congresista Vergara. Gracias, congresista Arana. Presidenta, nosotros estamos a favor de este proyecto. Yo creo que es importante devolverle las facultades a la OEFA. Entendemos también, hemos hablado siempre hablamos de los problemas que están involucrando la contaminación ambiental, el que nuestros pueblos indígenas se sientan desprotegidos y prevenir. Sin embargo, cuando llega el predictamen al Pleno, presidenta, no hay mucho tiempo. Inclusive, entonces yo me pediría sugerir al congresista Pacori o a la comisión, en todo caso, si no queremos una opinión, si es que demora la opinión del MEF, que sea por lo menos a la Comisión de Economía, para ir fortalecidos con el predictamen. No nos oponemos. Lo que queremos es ir fortalecido, tener una propuesta medioambiental que tiene que ver desde la comisión de nuestra comisión de pueblos y también con una opinión favorable de una comisión que tenga que ver con recursos económicos, ¿no? Entonces podría ser el MEF o podría ser la comisión o la Comisión de Economía. Y hay un tema que le quería hacer resaltar, en el predictamen indica que las multas son ingresos para el Estado. No son ingresos, son reparaciones ambientales. Ojo, hay que hacer una corrección ahí en el predictamen, presidenta. Eso es todo. Gracias, congresista Arana. Para que concluya, congresista Arana, por favor. Bueno, en realidad, si hubiera la posibilidad de que los colegas de las demás bancadas apoyaran el hecho de que se dictamine, el mecanismo que existe en el Pleno es que efectivamente pueda llegar hacia el Pleno el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, como se puede pedir el del Ambiente, y si hubiera necesidad o un mecanismo es establecer el cuarto intermedio, o si la observación fuera insalvable, puede regresar a comisión. A mí lo que me preocupa, y eso quisiera expresarle a mis colegas de las demás bancadas, es que en este caso el MEF, si vemos la conducta histórica del MEF en temas ambientales, es recurrente. Son ellos los que han, en nombre del tema de la facilidad para las inversiones, han ido pidiendo que se recorten facultades ambientales. Entonces recordemos que este gobierno al inicio, colegas, al inicio recordemos que hubieron declaraciones de miembros del Ejecutivo que dijeron que iban a rebajar y iban a flexibilizar las normas ambientales. Lo dijo la vicepresidencia, lo dijo incluso funcionarios como el vicepresidente, y tuvieron que dar marcha atrás. El propio Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir a decirles, oigan, no se van a flexibilizar. Entonces, a mí me preocupa que hagamos depender del dictamen de esta comisión de una opinión que sabemos que históricamente ha sido una opinión contraria a fortalecer la institucionalidad ambiental para favorecer el interés privado. Y creo que uno de los temas de esta comisión y de los que la integramos como titulares o como alternos es que no puede estar
el bien económico y el lucro por encima del bienestar de las personas. Y eso es, creo, parte de la vocación que ha traído a ser miembros de esta comisión a quienes la conforman. Entonces, no se trata, como lo ha, y creo lo ha expresado el congresista Vergara, necesitamos tener más informes, pero parar el dictamen, y yo invocaría ahí a mis colegas de las demás bancadas, que en todo caso lo podamos solicitar en el Pleno, pero que no incurramos en el hecho de pensar que el MEF va a ser un informe favorable para fortalecer institucionalidad ambiental, porque no va a ocurrir, no ha ocurrido en estos 20 años y no va a ocurrir con el tipo de declaraciones políticas que ya han tenido y han adelantado algunos altos funcionarios de gobierno. Otra cosa es que estén dispuestos a revisar su opción política porque saben que hay bancadas, ya no solo Frente Amplio, sino en estos puntos coincidimos las demás bancadas y la ciudadanía, que los derechos ambientales no pueden ser pisoteados en función de intereses privados. Y entonces, en ese sentido, señora presidenta, quisiera expresar la opinión y pedir a los colegas de las otras bancadas que podamos aprobar el dictamen, lo que no quita que se pidan informes en el Pleno. Muchas gracias. Congresista Melgarejo, le interrumpe usted si gusta. Ya van 2 interrupciones de acuerdo Con al mucho reglamento, gusto, presidenta. Solamente un. Congresista Arana, nosotros en el fondo, estamos viendo el tema de fondo, estamos a favor, que quede claro esto, nosotros creemos que el proyecto es bueno. Lo que queremos es una opinión, no porque la Comisión de Economía sea más importante que la nuestra, simplemente es para ir fortalecido y tener una respuesta ambiental, como la que es de esta comisión, y una respuesta económica, para que vayan de la mano y llegar fortalecidos al Pleno, Presidenta. Gracias. Ok. La congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Sí, nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de ley, pero solo buscamos también coincidencias que la tenemos todos. Es que nosotros queremos tener las herramientas suficientes y esto no sea entorpecido por el MEF, pero es necesario que sí tengamos la opinión del MEF, pero en la brevedad posible y sí lo podemos hacer. Presidenta, pedirle ya, ha solicitado el colega, el congresista Sarmiento, una cuestión previa y creo que ya debemos llevarlo al voto para no hacer ni dilatar el tiempo, porque sí estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Solo eso, presidenta, gracias. Congresista Pariona. Sí, bien, yo solo quiero recordar que la capacidad dictaminadora de aquí de la comisión es expresión de voluntad. Y a mí me parece que el ente rector, para fines con este proyecto de ley que fue presentado por el congresista Pacori, ha tenido opiniones favorables de varias entidades y estamos hablando de la OEFA, una entidad autónoma que no necesariamente se sujeta a la decisión, a la PRO o a la buena PRO que pueda dar el Ministerio de Economía. Y a propósito de las consultas con comisiones… Disculpe la interrupción, el secretario técnico quiere hacer una precisión si es que es posible. Sí, solo en realidad termino. Ok. Sí, solo termino diciendo que cuando se habla, por ejemplo, de consultar con comisiones, a mí me llama la atención, por ejemplo, en relación a este proyecto de ley que abordaba el tema de la organización de las juntas de usuarios de agua, y que aceleradamente lo lanzaron al Pleno y siquiera esta Comisión de Medio Ambiente y Ecología ha tenido una opinión al respecto. Entonces me pregunto cómo es que hoy, teniendo una opinión favorable entre la mayoría respecto a la propuesta del congresista Pacori, en realidad podamos estar ahí como poniendo trabas, diría yo. Muchas gracias. Ok, después creo que el congresista Aguilar, luego le damos la palabra al señor para que fundamente, no para que debata, sino para que fundamente una respuesta. Señor, por favor, congresista Aguilar. Bien, lo importante de este Parlamento es que la diferencia es que tenemos que consensuar y sobre todo con las experiencias que ya vemos en el debate en el Pleno, de que cuando las cosas no van consensuadas, conversadas o con opiniones técnicas, tenemos esa experiencia.
El primer paso que hemos dado es que estamos ya consensuando esta comisión multipartidaria y estamos de acuerdo que salga estas iniciativas. El segundo paso es que viendo y a futuro teniendo opiniones distintas en el Pleno, es que podamos tener la opinión técnica, tanto del MEF, en todo caso la Comisión de Economía, para que realmente el sustento y el aporte que se dé sea totalmente democrático, pero también la opinión sea unánime, mayoritaria. Desde Fuerza Popular hay una opinión responsable, madura, consensuamos plenamente con este tema y por el bien y dando imagen de que no es apresurarse para sacar iniciativas, sino que sean buenas, que estén acorde a la población, hagamos eso. Yo creo que es una semana y la opinión los tiene que dar y la comisión lo vamos a solicitar. Gracias. Secretario técnico, por favor. Sí, Presidenta, muy breve, solamente para aclarar que según el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, allí están establecidos los casos en que la opinión del MEF es obligatoria, ¿no? En los demás casos la opinión del MEF no es obligatoria, salvo que la comisión y los señores congresistas así lo consideren. Y finalmente, alertar, señora Presidenta, respecto al texto del dictamen, que en julio del 2017 vence el plazo excepcional que ha creado la ley 3230. Entonces, la comisión debe tener también en cuenta eso, que la demora podría ganarnos, ¿no? Gracias, señora Presidenta. Muy bien, entonces para llegar, sí, señor congresista. Solamente por el tema procedimental, el secretario técnico ha sido, esa recomendación se la debía haber dado a usted y usted haber comunicado a la comisión. Gracias, señor. Esa es la forma, los procedimientos. No entra al debate el secretario técnico. Era por un tema más, ¿no? Tiene razón, congresista, ¿no? Sarmiento. Muchas gracias. Y el tema es ya solicitar de que se someta al voto. Sí. Hay dos caminos, ¿no? Si me dejan conducir, terminamos. ¿no? Yo pedí la interrupción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya se han expuesto las opiniones, todos coincidimos en la importancia estratégica que tiene una norma como la planteada. La OEF ha dado una opinión favorable, el Ministerio del Ambiente, que es la entidad rectora en el tema ambiental, lo ha dicho hasta públicamente por medios de comunicación. En el mismo Ejecutivo han habido opiniones a favor de la propuesta. Entonces, se está solicitando que se solicite una opinión al Ministerio de Economía y Finanzas. Sometemos a votación la cuestión previa. Por favor, los que estén a favor de que se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas la opinión, solamente, sí. Presidenta, perdón, pero con plazo hasta el lunes. Termino entonces diciendo que para el día martes solicitamos, tengamos o no la opinión técnica del Ministerio. Es mi propuesta, termino. Si no está de acuerdo, tendrá la oportunidad. Sí, un ratito me deja terminar y yo le doy la palabra, por favor, congresista. Gracias. El próximo martes se esperaría la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y en caso no llegara la respuesta hasta la próxima semana, someteríamos nuevamente a la aprobación del dictamen para poderlo presentar en el Pleno. Esa es la propuesta que tenemos desde la presidencia. El congresista Sarmiento quiere hacer una sustentación. Sí, Presidenta, solamente para aclarar la propuesta. Se ha propuesto hoy día votar para que la comisión, que no lo ha hecho, por omisión, no ha solicitado la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, por supuesto. Quisiera precisar, de acuerdo al artículo que ha alcanzado el secretario técnico, que no se trata de una omisión porque no es obligatorio de acuerdo a ley. Gracias, congresista. No sé, si es alguien que está que es el órgano competente para que pueda afectarse, yo creo que es importantísimo. Bueno, es cuestión, no es competente porque la parte de tributaria no es competencia, ahora la parte tributaria la hace la UEF. No, a partir de la fecha todo el presupuesto lo vamos a ver a partir del Ministerio de Ambiente. Entonces, yo lo que quiero es decir, vamos a hacer la votación. Si es que el Ministerio de Economía y Finanzas no nos emite su opinión, nosotros tenemos la potestad de traerlo al Ministro de Economía y Finanzas acá para que omita su opinión, porque ese sí es potestad de la Comisión.
Congresista Arana. Presidenta, me preocupa que, se lo pregunto porque quiero las cosas transparentes, ¿no? Si la idea es que pueda avanzarse en algo que es competencia de esta comisión, que es cautelar los derechos ambientales. Por lo que escucho al congresista Sarmiento, y quisiera por eso aclararlo, es que si no responde el lunes, el congresista Sarmiento el martes va a plantear que hay que traer al ministro de Economía y entonces va a pasar una semana, un mes, porque si es así, yo quisiera saber si quieren privilegiar el objeto de esta comisión, que es cautelar derechos ambientales y derechos de pueblos indígenas, o lo que terminamos haciendo es sometiendo el carácter, la majestad y el mandato de esta comisión a lo que diga el MEF, porque en todo caso quisiera que me lo deje claro, porque entiendo que podemos llegar a una fórmula de consenso, como lo está proponiendo la mesa a partir de la propuesta que ha hecho el congresista Sarmiento, la congresista Aramayo y también el congresista Vergara. Entonces, si hay ese tema de consenso, y el congresista Wilmer lo ha dejado meridianamente claro, el interés es común, el derecho que queremos cautelar es el mismo, y entonces votemos sobre ese tema, pero quisiera, por lo que la última intervención del congresista Sarmiento me deja la impresión es, si no mandan el informe, entonces hay que traer al ministro, y entonces, si es así, seamos claros, no queremos que se apruebe este dictamen, queremos someter la cautela de los derechos ambientales a los derechos de las empresas privadas y del MEF. Entonces, si es así, quisiera que me lo aclare, porque las cosas claras, ¿no? Las cosas claras y chocolate espeso. A través de la presidencia, congresista, por favor. Congresista. Presidenta, mire, el tema es lo siguiente, ¿no? El tema es que en estos momentos, esta es la comisión del Congreso de la República, son comisiones técnicas y tenemos que emitir un informe técnico muy sustentado. Presentamos el proyecto muy sustentado técnicamente. Sí, pero si nosotros vamos solamente con los informes de la UEFA, estamos cometiendo el mismo error que cometieron el Congreso anterior. El Congreso anterior, los últimos 6 meses, lo que hacían era lo que está pasando en este momento. Decíamos, no, ya las opiniones que lleguen al Pleno. ¿Usted cree que la presidenta va a someter al Pleno cuando no haya una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas o los ministerios? Entonces, eso va a atrasar. Yo lo que quiero es que no se atrase, yo más bien quiero que esto corra, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy proponiendo. Ok, congresista. Aclarar. Solamente me permite una interrupción. Sí. Varios de nosotros participamos en distintas comisiones y quizás el aporte podría ayudar a salir de este tema. Y está acá el congresista Vergara y otros congresistas que participan también en la Comisión de Producción como secretario y ahora como presidente encargado. Y cuando se trató de debatir el proyecto que ha sido aprobado y que es muy importante para el país de IGB justo, no tenía más la opinión del Ministerio de Economía y se aprobó. Con cargo a tener posteriormente una opinión del MEF. No, le preciso porque son procedimientos que en algunos casos en las comisiones sean, pero vayamos agotando el debate. Si no están de acuerdo, vayamos a la votación de la propuesta que ha hecho el congresista Sarmiento y ya dejaríamos que hay 2 posiciones. Una que se pide la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y si no viene el Ministerio de Economía y Finanzas que venga el ministro, y hay otra posición que es que se solicite la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el próximo martes. Si al próximo martes no hay una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, votamos aquí para la aprobación del dictamen. Son 2 posiciones, trato de resumir si es así, o congresista Donaire. A ver, voy a tratar de ser clara, después de haber escuchado las intervenciones de todos. Entiendo que mi colega Freddy no ha condicionado a que si no llega el informe venga el ministro, lo que ha dicho que es una posibilidad que también se tiene si uno quisiera hacerlo, pero en este caso puntual no hemos pensado ni siquiera en esa posibilidad. Lo que solicitamos es que para que sea un dictamen sólido, se cuente con esta opinión. Obviamente es facultativo de la comisión el pedirlo, pero nosotros lo estamos solicitando. Yo me atrevería a decir o la opinión del Ministerio o la opinión de la Comisión de Economía, que la tenemos más cercana, la que llegue primero dentro del plazo de la semana que nos estamos proponiendo.
Ok, entonces estamos en la opinión, para la votación de la cuestión previa, ¿sí? Los congresistas que estén de acuerdo que se solicite la opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, por favor, sírvanse levantar la mano con un plazo. O de Comisión de Economía, por favor, con un plazo determinado que sería para el día martes de la próxima semana. Sírvanse levantar la mano. Los congresistas que estén en contra, 2. Omisiones, abstenciones. Congresista Melgarejo, su votación. A favor. Ok, entonces se ha aprobado la cuestión previa por mayoría y entonces oficiaremos de acuerdo al procedimiento interno. Muy bien, agradeciendo al congresista Pacori, estamos tratando de mejorar este procedimiento y también con la celeridad que el caso requiere para la aprobación de un dictamen. Muy bien, ahora sí, agradeciendo la paciencia que ha tenido